Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video. En esta ocasión hablaremos del método de Newton y nos va a servir para entrar a un tema muy importante en ingeniería y además para comprender la importancia que tiene el cálculo diferencial en la resolución de problemas. Vamos comenzando con algo sencillo. Todos recordamos la ecuación cuadrática que vimos hace ya bastantes años entre secundaria y bachillerato. Ahí la podemos ver en color azul. Hay una fórmula que se conoce como fórmula general e incluso tiene un apodo, la chicharronera, para poder nosotros encontrar las dos raíces de este polinomio de segundo grado. También en algunos casos es posible factorizar la ecuación de forma que las raíces se obtienen de manera directa. Hasta aquí todo muy bien, todo muy sencillo. Sin embargo, para polinomios de tercero y cuarto grado, también podemos pensar que hay fórmulas como la fórmula general, equivalentes, pero al aumentar el grado del polinomio, las fórmulas se vuelven muy complicadas. Incluso para un polinomio de grado 5 o superior, no hay fórmulas de este tipo. Por lo tanto, aunque estén muy complicadas, ni siquiera tenemos fórmulas para intentarlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el caso incluso de las fórmulas trascendentes, las cosas se complican. No tenemos fórmulas. Ahora sí, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Podemos nosotros hacer un esfuerzo por resolver esto utilizando gráficas. Sin embargo, las gráficas tienen un problema. Un problema que tiene que ver con la subjetividad. Es decir, los valores que obtengamos van a depender de las personas que hagan la lectura en la gráfica. Así que no vamos a pensar en resultados exactos. Si queremos métodos analíticos, tenemos entonces que pensar en alguna otra cosa. En este caso, lo que se utiliza es lo que se conoce como métodos numéricos, que no es otra cosa más que descomponer las funciones o las expresiones matemáticas que nosotros tenemos en algunas que podamos resolver mediante operaciones aritméticas sencillas. Veamos un ejemplo para entender de qué se trata. Tenemos aquí un polinomio de tercer grado, x cúbica menos 2x cuadrada más 1 igual a 0. Hasta aquí muy bien. Vamos a hacer un pequeño reacomodo. Vamos a mandar el más 1 hacia la derecha, con lo que cambia de signo, y podemos tomar x cuadrada como factor común, con lo que nos queda lo que tenemos acá, x cuadrada que multiplica x menos 2 igual a menos 1. Muy bien, podemos hacer nosotros otro reacomodo y podemos incluso hacer lo siguiente. Esta x cuadrada que tenemos aquí, podemos mandarla al otro lado, de manera que nos quedaría x menos 2 igual a menos 1 sobre x cuadrada. De esta manera nosotros también podemos hacer lo siguiente. Esta x mandarla al otro lado y multiplicar todo por menos 1. De esta manera obtenemos esta expresión simplificada que podemos resolver por algo que se llama prueba y error. ¿En qué consiste esto? Consiste en darle valores a x y ver si se cumple la igualdad. Este ejercicio es muy sencillo. Pudimos haber pensado, oiga, pero si ya tenemos x cuadrada por x menos 2 igual a menos 1, ¿por qué dar ese otro paso de darle la forma igual a 2? Bueno, porque al sustituir x con valores que nosotros, y aquí es la clave, vamos a proponer, podemos ver si la igualdad se cumple y entonces podemos nosotros saber si tenemos una respuesta o no. Este es un ejemplo muy simple. A simple vista podemos darnos cuenta que x igual a 1 va a darme un resultado. Porque sería 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1 más 1 igual a 2. Así que esto me da una de las raíces. Yo ya sé que una raíz es x igual a 1. El detalle sería pensar en otras opciones para obtener las otras raíces. Como es un polinomio de tercer grado, tiene 3 raíces. X igual a 1 es solamente una. Así que podríamos seguir nosotros probando. Pero bueno, es obvio que esto requiere un gran número de tediosos cálculos aritméticos
y es también muy evidente que no es la mejor opción o no es lo más óptimo. Puede hacerse otras cosas que son las que vamos a estudiar y es algo mucho más productivo que estar por prueba y error. Eso sí, no quita que sean muchas operaciones las que deben hacerse, pero el cálculo diferencial nos va a ayudar a encaminar esas operaciones de manera que podamos encontrar rápidamente una respuesta. Eso no quita que sean muchas operaciones, pero también es obvio que con el advenimiento de las computadoras, este tipo de cálculos se pueden hacer de forma rápida. Entre estos métodos que se pueden utilizar, sobresale el método de Newton, o también conocido como método de Newton-Raphson. Vamos a ver de forma esquemática en qué consiste. Tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos una función que conocemos, pero queremos determinar la raíz. Esta raíz implica el valor de x en el que la función vale 0, es decir, el punto en el que la curva cruza el eje de las x. Estamos suponiendo que no conozco yo ese valor. El primer paso es proponer un valor de x. Con ese valor de x, y puesto que conozco la función, puedo conocer el valor de f de xy. Ahora nosotros trazamos una recta tangente a la curva en ese punto, en el punto xy, f de xy. Observen la figura. La idea detrás del método de Newton es que esta recta tangente va a cruzar el eje de las x en un punto que está más cercano a la raíz que me interesa encontrar de la xy que propuse. Entonces la idea es nosotros encontrar un valor x de y más 1 que será más cercano al valor de la raíz. La idea pues es que este nuevo punto que ahora está en azul, x de y más 1, sea mi nuevo punto de partida e encontrar la recta tangente que me va a dar ahora otro valor de x que va a ser más cercano a la raíz. Entonces la idea es repetir este procedimiento varias veces hasta que yo pueda acercarme lo suficiente a el valor de la raíz verdadera. A esto le llamamos convergencia. Entonces, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto xy. Si nosotros recordamos, la pendiente es el cambio en y entre el cambio en x. Nosotros estamos observando del lado izquierdo los valores de y, 0 es 1, y f de xy es el otro. Y también que tenemos valores de x, ¿de acuerdo? Recuerden también que la pendiente es la tangente de alfa, es decir, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Con el esquema nosotros podemos reescribir la pendiente de esta forma. F de xy menos 0, que sería mi y2 menos y1, entre xy menos x de y más 1, que sería mi x2 menos x1. Hasta aquí es lo que ya hemos visto de la derivada. Ahora, el punto importante es que nosotros podemos despejar x de y más 1, que está en el denominador. Al despejarlo, obtengo la fórmula en color que ven en su pantalla. X de y más 1 es igual a xy menos f de xy entre la derivada en ese punto. Esta fórmula es importante porque a partir del nuevo valor de xy más 1 que yo obtenga, puedo calcular el siguiente valor y así sucesivamente hasta que nos estemos acercando cada vez más al valor real de la raíz. Podemos calcular el grado de error con esta fórmula y la parte importante es que nosotros buscamos la convergencia. Vamos con un ejemplo para que quede más claro. Tenemos aquí una cuadrática. Claro, esto se puede resolver fácilmente, pero lo hacemos con un ejercicio simple para que veamos cómo es que se utiliza el método de Newton. Tenemos x cuadrada más x menos 6. Podemos factorizarlo. Esta es una cuadrática susceptible de factorización. Y nos queda que x más 3 por x menos 2 igual a 0. Y ya tenemos las raíces, menos 3 y 2. ¿Cómo lo estamos incluyendo en la gráfica?
Bien, para el método de Newton lo que nosotros hacemos es derivar la función original, es decir, x cuadrada más x menos 6. La derivada es 2x más 1. Tenemos las fórmulas que ya habíamos visto y comenzamos nosotros pensando, por ejemplo, que una propuesta inicial sería que x es 0. Y con eso lo que vamos a tener es la recta tangente que ven ustedes en color azul. Muy bien. Entonces comenzamos a construir nuestra tabla, es decir, vamos a ir iterando. Para la primera iteración, es decir, con i igual a 1, como lo tenemos aquí, xi, como les dije hace un momento, es 0. Es lo que estamos nosotros proponiendo aquí. Entonces, vamos a ver. F de xi, pues obviamente, vean la gráfica, es menos 6. La derivada, pues me daría 2 por 0 más 1. Es decir, 0 es el valor que yo estoy proponiendo. Entonces, en f' de xi, que está aquí, tenemos 1. Y aplicamos la fórmula para saber cuánto nos daría x de i más 1. Y entonces nos da 6, el 6 que tengo aquí, con un margen de error, o un grado de error del 100%. Ahora mi nuevo valor es 6. Este 6 lo voy a manejar ahora como mi nueva x y vuelvo a comenzar los cálculos. De manera que ahora mi margen de error es 85.71 con un valor de x y más 1 de 3.231. Eso lo tomo como mi nuevo valor de x. Y continúo y ahora obtengo un valor de 2.203. Observamos que el margen de error va disminuyendo y finalmente encontramos un valor de 2. ¿Qué es lo que sucedió aquí o qué es lo que sucedía en esa tabla? Bueno, primero observamos que esto continuaría hasta el 6, ¿de acuerdo? Y lo que siguió después fue que la recta tangente se fue acercando cada vez más al valor de 2. Eso fue lo que nosotros acabamos de obtener. Nosotros podemos escoger otro valor de x. ¿Por qué 0? Simplemente porque se me ocurrió. Pero pude haber escogido otro valor de x. Por ejemplo, x igual a 1. Y observamos en la tabla que más rápidamente hubiéramos encontrado la raíz x igual a 2. La convergencia hubiera sido más rápida. Muy bien, entonces una conclusión de esto es la siguiente. Nosotros podemos llegar más rápido a un resultado si escogemos un valor adecuado de x. En estos casos, por ejemplo, la gráfica de la función podría ser útil para proponer un buen valor de x inicial. Ahora, vamos con lo que sigue. El detalle es el siguiente. Encontramos la primera raíz, x igual a 2, pero esto tiene dos raíces y la siguiente es negativa. Aquí es obvio que me conviene, para encontrar la siguiente raíz, considerar una x inicial negativa. Y aquí estamos considerando menos 1. Entonces, hacemos nuestro procedimiento y vemos que la convergencia es hacia menos 3, que es el valor correcto. ¿De acuerdo? En la calculadora nosotros podemos hacer fácilmente lo que acabamos de ver en las tablas. Aquí está la opción, nos vamos a Home, nos seleccionamos Ecuación y tenemos la opción que nos interesa, que es Solver. La primera opción que verán en la pantalla de su calculadora es resolver sistemas de ecuaciones simultáneas. La siguiente opción sería polinomios, que de hecho podríamos resolverlo, este ejercicio, en la función de polinomios, pero estamos trabajando con método de Newton. Y aquí es importante decirles, la calculadora utiliza para Solver el método de Newton y vamos a jugar con él. Escribimos nosotros nuestra función con las instrucciones de teclas que aparecen arriba de la pantalla. En su calculadora debe aparecer esto. Damos exe y observen el menú. Dice introducir el valor inicial x igual a 0 y ejecutar. Podemos dejarlo así sin ningún problema o podemos cambiar el valor de x. Damos exe para ejecutar la instrucción.
Observen primero que no pusimos x cuadrada más x menos 6 igual a 0. Cuando no se indica en la calculadora a qué es igual la expresión, la calculadora automáticamente considera que es igual a 0. Por eso escribimos únicamente x cuadrada más x menos 6. Claro, pudimos haberle puesto igual a 0 o incluso igual a otra cosa, igual a 5, igual a menos 1, etc. Pero si no se indica a qué es igual, se sobreentiende que es 0. LR significa la diferencia que tenemos o el grado de error por izquierda y por derecha. La L significa izquierda o left y la R significa derecha o right. Y me indica que el error es 0. Así que este es el valor exacto, x igual a 2. Regresamos, podemos dar un valor de 1 y obtendremos igual, x igual a 2. En realidad, si recordamos la tabla, pues había un poco más de operaciones cuando escogíamos 0 o escogíamos 1. Aquí el detalle es que al ser una calculadora, pues rápidamente nos da el resultado. Sin embargo, regresamos y damos x igual a menos 1 y obtenemos la otra raíz de menos 3. Aquí sigue siendo importante considerar el valor inicial y también tener conocimientos de matemáticas para establecer que el valor inicial, positivo, negativo o 0, me va a llevar hacia una de las raíces. También, yo debo saber que esta expresión de segundo grado tiene dos raíces, no solamente una. Bien, vamos ahora con un caso como este. X cuadrada más x más 1. Vemos la gráfica y nos damos cuenta que esta función no tiene raíces reales. ¿Qué va a suceder entonces con el método de Newton? La derivada es 2x más 1 y nos vamos a dar cuenta de algo. Al aplicar nosotros el método de Newton, pues los valores de x estarán alternando entre menos 1 y 0, menos 1, 0, como lo podemos ver acá. Y el error entre 100, incalculable porque ocurre una división entre 0, 100 incalculable y demás. Observamos un comportamiento muy diferente al caso anterior. Aquí no hay convergencia. Entonces esto nos da la pauta que no tenemos raíces reales, o por lo menos con la estimación inicial de 0. Si yo no tengo la gráfica, podría tener en algunos polinomios algunas raíces reales y otras complejas. Así que sería muy bueno, de todas maneras, tener la gráfica para orientar los valores iniciales que vamos a utilizar. Si cambiamos por, tenemos 0, menos 1, 0, menos 1. Si el valor inicial lo cambiamos a 1, pues ahora los valores que calculamos para x se alternan entre 0, menos 1, 0, menos 1, pero volvemos a lo mismo. Y si damos valores negativos pensando que quizás tenga raíces negativas, obtenemos lo mismo. Al ver la gráfica sabemos que no importa los valores de x iniciales que escojamos, no vamos a llegar a ningún lado. En la calculadora también podemos verlo. Aquí están las teclas que deben presionarse. Damos x igual a 0, ejecutar, y aparece un mensaje que nos dice que no se puede resolver. Regresamos, nos vamos a polinomios, que sería lo más correcto. Escogemos la cuadrática, ponemos los coeficientes y en este caso, pues sí encontramos las dos raíces complejas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que es muy conveniente que yo sepa con lo que estoy trabajando para saber qué herramientas puedo utilizar. Evidentemente, en este último ejercicio, el método de Newton no fue lo más adecuado. Es un polinomio de segundo grado que no tiene raíces reales. Entonces, lo más adecuado en mi calculadora es irme directamente a la opción de polinomios. Entonces, ¿en qué casos podría servirme esto? Bueno, podría servirme cuando tenga funciones que no son polinomios. ¿De acuerdo? Pueden ser funciones algebraicas, pero no exactamente escritas en la forma de un polinomio. Ahora, otro caso que en lo que debería yo usar un método de Newton serían funciones trascendentes. Entonces, es importante identificar las herramientas con las que nosotros contamos. ¿Cuáles son las desventajas del método de Newton? Bueno, ya lo vimos. Aunque haya múltiples soluciones, el método de Newton solo devolverá una de ellas. Para encontrar el valor de las demás, lo acabamos de ver, se debe cambiar el valor inicial.
El método podría no lograr soluciones, aunque existan, dependiendo del valor inicial asignado a la variable x. Así que es muy importante el valor de x que nosotros escojamos para el método de Newton. Si no encontramos una respuesta, entonces debemos probar con otros valores. Una gráfica siempre ayuda. En los siguientes tipos de ecuaciones es muy difícil obtener soluciones. Por ejemplo, cuando tenemos raíces múltiples, el caso que vimos hace un momento. Cuando es una función periódica, es una función trascendente en el ejemplo, y igual a seno de x, vamos a tener no una raíz, sino muchas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos algo de geometría analítica. Sería más fácil con las gráficas y sobre todo con las características de funciones trigonométricas interpretar estos casos. Cuando la pendiente es muy inclinada o cuando la función es discontinua. Los puntos de inflexión cercanos a las raíces también presentan problemas. Son los casos que debemos tomar en cuenta. Ahora, la convergencia depende de la naturaleza de la función y la exactitud del valor inicial. Para algunas funciones, ningún valor inicial va a funcionar. Por ejemplo, ya lo vimos, cuando no tenemos raíces reales. No importa los valores que nosotros escojamos para x, no vamos a solucionar nada. Los buenos valores iniciales, por lo común, se predicen con un conocimiento del problema físico o mediante el uso de recursos alternativos como gráficas. En la calculadora, Solve utiliza el método de Newton. Es importante que lo tome en cuenta para también saber mi calculadora qué puede hacer y qué no. Y también ya lo dijimos, solo da una raíz, así que en polinomios es mejor usar equation para obtener todas las raíces. Las soluciones siempre se visualizan en formato decimal. En la calculadora, cuando usamos método de Newton, no obtendremos resultados exactos, como por ejemplo el uso de raíces o fracciones. También, ya lo dijimos, pero es importante que lo recuerden. Si no ingresa el signo igual, la calculadora supone que la expresión ingresada es el término izquierdo de la igualdad y que el derecho es igual a 0. Si ingresa más de un signo igual, se producirá un error. Hay que tener cuidado con eso. Cuanto más cercano a 0 es el resultado, por la izquierda o la derecha, mayor precisión tendrá la solución. Solve, en la calculadora, realiza las iteraciones una cantidad prefijada de veces. Si no puede hallar una solución, muestra una pantalla de confirmación que dice continuar. Es decir, si se requieren muchos cálculos, ¿sí?, la calculadora inicialmente va a comenzar a hacerlos, pero va a llegar al límite que tiene prefijado y aparecerá una opción que dice continuar. Le podemos dar continuar y esperar a que siga haciendo más cálculos y nos dé la respuesta. Aquí no significa que sea un error, simplemente que llegó a su límite y desea saber si deseamos continuar con el cálculo. Presionamos EXE para continuar o AC para cancelar. Hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.